El Roy, el Dios que ve, o el Dios que me ve, parte 3. Hemos venido compartiendo de este tema, mis hermanos, y ustedes se van a acordar, pues es un tema que está, en realidad todos los temas que traemos, o que traigo yo acá, y Liliana también, siempre están bien, ¿cómo se puede decir? Grabados en nuestro corazón. Y lo traemos, cuando traemos la meditación, cuando traigo la meditación, pues lo hacemos con ese amor y con esa dedicación, porque vemos lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y nosotros queremos de que todos podamos vivir esta palabra, y esto es nuestro más ferviente deseo y oración por cada uno de nosotros, nos incluimos nosotros también, de que podamos vivir esta palabra. Y todo lo que traemos, ustedes se han dado cuenta de que están reflejados y dirigidos a eso, a cómo podemos manifestar esa gloria de Dios aquí en la tierra, aquí donde nuestro Señor Jesús vino a mostrarnos lo que realmente es vivir en este reino y vivir en este planeta. Él nos vino a modelar, nos vino a enseñar lo que es vivir en esta carne, en este mundo, con todas las adversidades y todas las influencias que trae este mundo. Y aún en medio de todo esto, de poder andar en gozo y en paz, en victoria sobre toda adversidad que nosotros podamos tener, y por ello manifestar el amor de Dios, manifestar la gloria de Dios en nuestro diario vivir. Porque tiene que haber diferencia, mis hermanos, entre un hijo de Dios, una hija de Dios y una persona que no conoce a Dios o que no ha nacido de nuevo. Tiene que haber diferencia cuando vienen adversidades en nuestras vidas y hay estas situaciones que nadie en realidad, así como la palabra lo habla muy bien, de que cuando llueve, llueve para todos. Cristianos o no cristianos, llueve. Hay adversidades en esta vida. El mundo tiene adversidades, y nosotros, los cristianos, hijos de Dios, tenemos adversidades de diferentes áreas y puntos de vista. ¿Por qué? Porque estamos en este mundo físico ahora, y hay influencia. Entonces, la diferencia es cómo uno responde a estas adversidades. ¿Cómo uno responde? Si un cristiano responde de la misma forma que una persona que no conoce a Dios, entonces algo está mal. Algo está mal. Entonces Dios no ha obrado. Eso no quiere decir que la persona no es salva, no necesariamente, pero no ha llegado al entendimiento de lo que significa ser un hijo, una hija de Dios, y qué es lo que Dios ha hecho por uno al venir. Entonces, si no hay diferencia, entonces tenemos que ver dónde estamos fallando. Entonces, Dios nos vino a modelar, en Jesucristo nos vino a modelar acerca de lo que es vivir en este reino. Acuérdense que el reino, estamos viviendo en este momento en el reino de Dios. El reino de Dios que empezó bajo este nuevo pacto, bajo nuevo cielo y nueva tierra, empezó espiritualmente. O sea, ya somos parte de este reino. No lo vemos con nuestros ojos porque la mayoría de las personas están pensando en un reinado físico, así como pensaba el pueblo de Israel cuando el Mesías iba a ser revelado, y ellos todavía piensan hasta el día de hoy de que el Mesías todavía no ha venido. Me refiero a la mayoría de ellos, que todavía el Mesías no ha venido y va a establecer su reinado físico. Pero no se dan cuenta de que el reinado de Dios ya ha empezado
con nuestro Señor Jesucristo y Él está sentado en su trono. Es un reinado espiritual. Este reinado ya está vigente y lo estamos viviendo. Él está sentado en su trono. No es mi deseo de predicar en esta línea, pero a lo que quiero traer es esto. Como hemos estado hablando acerca de este nombre de Dios, el Roy, el Dios que ve. Y he hablado de estos dos puntos tan interesantes que para mí fueron de revelación y gracias a Dios he podido compartir con hermanos por medio de los estudios, de que esta mujer Agar tuvo estas dos áreas. Ahora yo no sé si ella se dio cuenta de eso, pero está en la palabra, eso es lo que yo he podido ver, es de que esta mujer que no tenía conocimiento del Dios Todopoderoso, del único Dios, en este caso yo soy, el gran yo soy, Jehová o Yahweh. ¿Cuál es el nombre de nuestro Dios? Ella no conocía a este Dios, ella simplemente estaba acostumbrada a adorar y ver las imágenes que ellos adoraban, en este caso en Egipto, porque ella era una mujer egipcia. Y estuvo con Abraham, estuvo con Sara por muchos años, pero ella nunca les fue revelado, por lo menos no tenemos esta información en la palabra de Dios, de que esta mujer ha estado expuesta al Dios Todopoderoso. Es muy posible, pero es muy posible que no. Pero cuando ella está huyendo de su ama, en este caso Sara, se encuentra con Dios, o Dios la encuentra a ella. Bueno, a Dios sabe dónde ella está, lo que pasa es que ella no tiene el conocimiento. Pero esta mujer se encuentra con Dios y se da cuenta, y tiene esto de que se da cuenta de que ha tenido este encuentro con este Dios que la está viendo en este momento. Y sabe por la que ella está pasando, porque está encinta de Ismael. Entonces tiene este encuentro y ella es revelado, como nunca había tenido esta experiencia con los dioses que ella servía en Egipto, estas estatuas y todo eso. Ella tiene este encuentro y dice: tú eres el Roy, el Dios que ve. Pero al mismo tiempo, esta mujer también se da cuenta, tal vez si se da cuenta o no se da cuenta, pero lo que podemos percibir en ese versículo 13 de Génesis 16, en donde dice de que yo puedo ver al Dios que me ve. Yo veo al Dios que me ve. O sea que no solamente era que ella sabía, o sea, la revelación en su alma de que tenía este encuentro con un Dios que ve, pero de un Dios que la está viendo ahora. O sea, ella puede ver a Dios que le ve. Y esta es la impresión que yo tengo, mis hermanos, esta es la impresión que yo tengo de esta experiencia. Es como si los ojos de esta mujer están contemplando los ojos de Dios, hablando espiritualmente, ¿ok? Es como si los ojos de ambos se han conectado, hablando espiritualmente. Los ojos de Dios y los ojos de esta mujer están conectados y se dan cuenta y tienen este encuentro. Esto es como yo lo percibo en mi espíritu. Y esa es la experiencia que nosotros podemos tener. ¿Y por qué le digo? Porque vamos a meditar en el Nuevo Testamento, vamos a meditar en la experiencia de nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo es el ejemplo más claro que tenemos en la palabra del Señor de este encuentro, de que esta mujer lo tuvo muchísimos años antes, pero nuestro Señor Jesucristo, cuando Él vino y estuvo en la tierra, entonces vemos Él que tiene esta comunión íntima que con el Padre, con el Espíritu Santo. Entonces Él es nuestro mejor ejemplo de poder nosotros aprender cómo es caminar ahora que estamos en este reino, que somos
los hijos de Dios, porque nuestra posición espiritual en este momento es exactamente igual la misma posición que nuestro Señor Jesucristo tuvo cuando estuvo en la tierra. ¿Ok? Entonces, por eso es que hemos dicho, tenemos esta frase de que la vida de Jesucristo antes de la cruz es nuestra vida después de la cruz. ¿Por qué después de la cruz? Porque sin la obra redentora no podemos tener esa clase de vida. No podríamos tener el Espíritu Santo morando en nosotros si es que no hay obra redentora. Si es que Jesús no ha muerto, no ha sido crucificado y no ha resucitado, no podemos nosotros entrar en ese reino, porque Él es la puerta y esa es la razón por la cual Él vino a morir, a ser crucificado. Él sabía que tenía que venir a eso. Estaba compartiendo con nuestros hermanos del grupo de la hermana Gloria ayer en el estudio bíblico acerca de esto. Nuestro Señor Jesucristo ha tenido que ver en un momento de su vida, de su niñez, de saber de que para qué Él vino. No tenemos conocimiento de su niñez excepto la información que nos da Lucas en nuestro Señor Jesús cuando tenía 12 años. Cuando tenía 12 años, a María y a José, que estaban visitando Jerusalén, y en su regreso a su aldea, a Nazaret, se regresan sin Jesús y lo dejan en Jerusalén. Y se van un día, al día siguiente dice María, ¿dónde está Jesús? Oh, yo pensé que estaba contigo. Le dice José, no está conmigo. Entonces se les perdió nuestro Señor Jesucristo. Se darán cuenta la implicación que hay. Tenemos a los padres que pierden al Salvador del mundo. Y se dan cuenta y se regresan a Jerusalén y le encuentran a Él en el templo. Le encuentran en el templo. Y le dice, Jesús, ¿dónde has estado? Hemos estado buscando por todos lados. Jesús le responde, yo estoy en los negocios de mi Padre. O sea que a los 12 años Jesús tiene ya el conocimiento de que quién es su Padre. No José, el padre político o padre en la carne, pero su verdadero Padre, nuestro Padre Celestial. Entonces, en ese momento se da cuenta de que hasta ahí tenemos información. Más antes de eso no tenemos información, pero ha tenido que venir en algún momento en su vida de que para qué Él vino y la razón por la que Él vino. Él supo que tenía que venir. Eso lo vemos en los evangelios ya escritos más adelante. Entonces, sin la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, nosotros no podemos tener esta comunión con el Padre, no podemos tener esta relación con nuestro Dios. Entonces, Él nos da el mejor ejemplo de que cómo nosotros podemos caminar en esta vida. Porque Él es nuestro modelo. Él vino a modelar, acuérdense, Él vino a modelar lo que es vivir en este mundo, con todas las influencias, siendo hijo de Dios, morando con el Espíritu Santo dentro de nosotros. ¿Se dan cuenta? Pablo también puede ser un ejemplo, pero nuestro mejor ejemplo es nuestro Señor Jesús, porque nuestro Señor Jesucristo dijo, síganme. Pero Pablo también lo dijo. Yo quisiera de que todos en su confrontación con el rey Agripa, cuando él había sido ya arrestado y lo estaban llevando a Roma, en el transcurso de ese arresto, en su viaje a Roma, se encuentra con el rey Agripa y Pablo trata de hablarle al rey Agripa acerca del reino de Dios. Y está por convencerlo. Entonces el rey le dice, Pablo, casi me convences. Entonces Pablo le responde y le dice, no solamente a ti, pero que todo el mundo conozca
que todo el mundo sea, dice, que todo el mundo sea como yo, dice Pablo, ¿ok? Como yo, porque Pablo había tenido ese encuentro con Dios, con Jesús, y él sabe lo que es esta vida. Pablo también puede ser un ejemplo, pero nuestro óptimo y mejor ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando vemos en la palabra de Dios acerca de lo que es vivir en este mundo, vamos a leer un pasaje, vamos a leer más o menos en esta oportunidad, pero esto es lo que quiero que tengan en cuenta, de que nosotros ahora en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, como hijos de Dios, estamos en mejor posición que aquella mujer Agar en el libro de Génesis. Porque vemos la vida de aquella mujer después que tiene este encuentro con Dios, ¿okay? Este encuentro con Dios, y vemos su vida después de ese tiempo, porque ella regresa a la casa de Abraham, todavía se pone bajo las órdenes de su ama, pero su vida no cambia. Su vida continúa siendo lo mismo de lo que era antes. O sea, para ella este encuentro con Dios simplemente significó de que ella tuvo este encuentro y Dios se reveló a esta mujer, y nosotros tenemos esta información esta revelación acerca de este encuentro que ellos tuvieron, que Dios tuvo con esta mujer Agar. Pero su vida no fue transformada, su vida, ella al contrario, continuó siendo lo mismo. Pero en el caso nuestro, nosotros tenemos, desde que hemos venido, desde que hemos nacido de nuevo, hemos venido a conocer a Dios. Ahora nuestra posición es mucho mejor que la posición de esta mujer Agar. Hemos nacido de nuevo. Es totalmente, ¿por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo ha hecho la obra que nosotros necesitábamos, que los judíos necesitaban y que los gentiles necesitaban, para poder tener esta comunión íntima con Dios, para que podamos nosotros vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces nuestro Señor Jesucristo es nuestro mejor ejemplo. Y vamos a leer en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14 en adelante, empezando el versículo 1. Quiero leer, y a medida que vamos leyendo, vamos a meditar en la palabra. Y quiero que se den cuenta de la progresión, de la comunión que hay entre nuestro Señor Jesús y el Padre. Y al mismo tiempo nosotros entramos en ese plan. Acuérdense que ese plan ya ha sido cumplido hace 2000 años atrás. Entonces, podemos empezar a leer desde el Evangelio de Juan, el capítulo 14 en adelante. Voy a detenerme en algunos versículos para meditar en ello. Entonces nos vamos a dar cuenta de que no solamente estamos aquí, tenemos esta información en la palabra de Dios, de un Dios que nos está viendo, o que nosotros estamos viendo a Dios que nos está viendo, o sea, de que nuestros ojos están conectados con Dios. Esa es la revelación que yo personalmente tengo de este estudio. Pero nos vamos a dar cuenta también de que nuestra posición es aún mucho más cercana y más profunda de esto, porque nuestro Dios no está viéndonos desde lejos, sino Él está tan cerca de nosotros, está con nosotros y dentro de nosotros. Entonces empezamos a leer del versículo 1. This is the Gospel of John, chapter 14, from verse 1 on. Versículo 1. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis.
Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. No vamos a meditar en estos versículos del 1 al 4 porque implica otro tema, implica acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Okay? Porque está hablando aquí en el versículo 3 habla y dice, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Está hablando acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Y en el versículo 4 dice, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Esto les está hablando a sus discípulos, nuestro Señor Jesús. Entonces aquí Tomás, en el versículo 5, en verse 5 le dice Tomás al Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Todos conocemos este pasaje, este es uno de los versículos tan conocidos como hay muchos en la palabra de Dios referente a nuestro Señor Jesús. Algo bien interesante de este versículo es de que nosotros hemos tendido a enfatizar de que cuando nos muramos nos vamos a ir al cielo. Hemos enfatizado bastante en el cielo, heaven. Dice, cuando mueras nos vamos a ir al cielo, el cual es cierto. Pero en realidad, de acuerdo a este versículo, nos vamos al Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Okay? Es de vuelta al Padre, en comunión con el Padre. Si me conocieseis, versículo 7, verse 7, si me conocieseis también a mí, a mi Padre conoceréis, y desde ahora le conoceréis y le habéis visto. ¿Se dan cuenta? Nuestro Señor Jesucristo, representando al Padre, vemos que esta mujer Agar en el Antiguo Testamento tiene esta comunión con Dios, desde tan lejos que Dios le está viendo. Pero ahora vemos aquí a Jesús, de que los discípulos de Jesús pueden ver a Jesús y al mismo tiempo pueden ver al Padre. Eso no significa de que el Hijo es el Padre. Es un solo Dios con tres personas. Porque hay doctrinas que dicen donde se predica que solo Jesús, que Jesús es el Padre, Jesús es Jesús y Jesús es el Espíritu Santo. O sea, los tres en Jesús, pero eso no es la enseñanza de la palabra. La enseñanza de la palabra es de que hay un Dios y tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, aquí nuestro Señor Jesucristo le está diciendo a Tomás, les está diciendo a sus discípulos, si me conocieseis, también a mi Padre conoceréis. O sea, si conocemos a Jesús, estamos conociendo al Padre. Podemos conocer el corazón del Padre, porque el Padre y el Hijo son uno. ¿Se dan cuenta? O sea, en este momento Jesús nos está dando a entender de la cercanía y de la comunión y de la unión que hay entre el Padre y el Hijo. No es necesariamente de que el Padre le está viendo al Hijo desde el cielo, pero como es en el mundo espiritual, Él está en su trono, pero al mismo tiempo está con Jesús. Esta es la naturaleza de este reino, porque cuando nuestro Señor Jesucristo fue bautizado, y salió de las aguas, vino el Espíritu Santo sobre Él,
y vino una voz del cielo que dijo, este es mi hijo en quien tengo complacencia. Entonces podemos ver el desenvolvimiento de este tipo, de este reino, de que escuchamos una voz del cielo, como el Padre está sentado en su trono en el cielo. Pero luego aquí el Hijo nos revela de que dice, si lo vemos a Él, vemos al Padre. Entonces podemos ver de que el Señor está sentado, el Dios Todopoderoso está sentado en su trono, pero al mismo tiempo está en Cristo. De la misma forma nosotros estamos sentados aquí en este lugar, pero también estamos sentados en lugares celestiales. El libro de Efesios nos habla al respecto, de que nos ha hecho sentar con Él juntamente en lugares celestiales. Se dan cuenta la naturaleza del reino de Dios. No es un reino físico, es un reino espiritual en donde estamos sentados allá y estamos sentados acá. La situación es de que nosotros tratamos de traerlo todo esto en lo físico y no nos damos cuenta en lo espiritual, porque el reino de Dios es de esa clase. Entonces sigue nuestro Señor Jesucristo compartiendo esto. Dice, versículo 7 nuevamente, si me conocieseis, también a mi Padre conoceráis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Se da cuenta? Aquí, visto. Le habéis visto. En este caso, la mujer Agar tuvo esta revelación de que vio a Dios que lo estaba viendo. Pero aquí en Cristo, Jesús dice a sus discípulos, si me ven a mí y me conocéis a mí, entonces tú has visto al Padre. Se dan cuenta la cercanía y la diferencia que hay en nuestra posición ahora que estamos en Cristo. El versículo 8, el verse 8, dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre, y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Exactamente la misma pregunta de Tomás, la misma pregunta. Muéstranos al Padre, Jesús, le dice Felipe. ¿Cómo, Felipe? Tanto tiempo he estado contigo y no has visto al Padre. Se dan cuenta la cercanía, se pueden dar cuenta la revelación que hay en esta relación que tiene entre el Hijo y el Padre. Están cerca, ¿por qué? Porque son uno. ¿Okay? Son uno, el Padre y el Hijo son uno. Dos personas distintas, pero un solo Dios. Entonces, seguimos leyendo. Se van a dar cuenta cómo esto va en progresión y nosotros entramos en esta unión. Ok, versículo 10, verse 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. No sé si usted se ha preguntado, cuando leemos los evangelios, los 4 evangelios, que nuestro Señor Jesucristo, Él nació bajo la ley. Nació en el tiempo de la ley, cuando la ley mosaica estaba vigente. Y nuestro Señor Jesucristo nació, eso es lo que dice Gálatas, Pablo dice en Gálatas. Pero Él cuando empieza a enseñar en los sermones del monte, en los sermones del monte de los olivos y los sermones que Él trae, las enseñanzas que Él trae, las parábolas que Él trae,
¿Qué es lo que realmente está enseñando nuestro Señor Jesús? ¿Está enseñando el antiguo pacto o está enseñando el nuevo pacto? Interesante pregunta, porque acuérdense que Él está en el antiguo pacto vigente. Él está bajo la ley, Él está viviendo bajo la ley. Entonces, sus enseñanzas son del antiguo pacto o del nuevo pacto. Esto sería tal vez un buen trabajo para que nuestros hermanos que nos están escuchando y todos acá mediten un poco y averigüen. Y es interesante. Tal vez lo vamos a ver más adelante en esto. Pero pregúntense eso. ¿Qué es lo que Él vino a enseñarnos? ¿El antiguo pacto o el nuevo pacto? Se los voy a dejar con ustedes. Porque Él dijo en Mateo 5:18, habla acerca de la ley, de que no iba a pasar esa ley hasta que todo sea completado. O sea que la ley estaba vigente en ese momento. Y dice, cualquiera que quebrantare la ley. O sea, Él está hablando en ese tiempo de obedecer la ley. ¿Okay? Obedecer la ley hasta que todo se cumpla. O sea, interesante de poder estudiarlo y meditarlo. Okay. Seguimos leyendo esto. Entonces en el versículo 10, verse 10, otra vez, verse 10 again. ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Verse 11, versículo 11. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Porque había gente en ese tiempo de que cuestionaba a nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es este? Este es el hijo del carpintero. ¿No estabas tú con nosotros cuando estábamos creciendo, cuando jugábamos a la pelota? Y ahora, ¿cómo me sales con esta doctrina? ¿De dónde has sacado tú esta inspiración, esta sabiduría? ¿De dónde tienes tú esto? En este tiempo, como dije anteriormente, ya a los 12 años Jesús sabía de que quién era su Padre. Él tenía esta revelación. Entonces, en el versículo 12 hay un versículo que lo hemos citado muchas veces, en donde dice, de cierto os digo, that's verse 12, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Estamos viendo acá, nuestro Señor Jesucristo ya está empezando a hablarnos. Obviamente lo ha empezado a hablar más atrás, pero en nuestra lectura acá vemos que nuestro Dios Jesús está hablándonos acerca de su comunión y de la unión que hay entre el Padre y el Hijo, de la cercanía y de la unión que hay entre el Padre y el Hijo. Y ahora nos está dando a entender acerca de nosotros. Estamos ya entrando nosotros en esta relación, en el versículo 12. Y nos dice, y de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Y esto es para nosotros una gran esperanza y de gran regocijo y gozo de saber de que las obras que Él hizo, nosotros también las podemos hacer y aún mayores, dice su palabra. Esto es realmente, no sé cómo lo puede tomar usted, por lo menos de tomarlo como por medio de la fe y decirle, Señor, gracias que puedo tener esa oportunidad. Acuérdense que la vida de Jesús antes de la cruz es nuestra vida después de la cruz. Ahora, después de la cruz, estamos en la misma posición de nuestro Señor Jesucristo,
de hacer esas obras que Él lo hizo y aún mayores. Eso es lo que el Señor nos dice en su palabra. Okay. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Algo importante referente a este versículo. Depende cuál es su relación con Dios. Usted va a interpretar esta línea donde dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Depende cuál es su relación y cuál es la perspectiva que usted tiene referente a esta línea, a esto lo que dice Jesús. Usted puede entender que Jesús dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Depende cómo usted lo entienda, entonces usted va a entender y va a caminar de acuerdo. Voy a medir mi amor a Dios por mi obediencia, por medio de mi obediencia. Si me amas, guarda mis mandamientos. O usted lo puede interpretar, si me amas, guarda mis mandamientos. No sé si ustedes pueden dar cuenta de la diferencia que hay. Está todo en su corazón. Si me amas, guarda mis mandamientos. Pero si me amas, guarda mis mandamientos. Mi obediencia es en respuesta a mi amor por Él, no en respuesta a que cuánto le obedezco a Él. Hay diferencia. Verse 16, verso 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Acuérdense, dice aquí otro consolador. Tal vez nosotros podemos pensar que solamente el Espíritu es consolador, el Espíritu Santo es consolador. No, nuestro Señor Jesucristo es consolador también, porque Él dice, os enviaré a otro consolador. En este caso es el Espíritu de Dios, para que more, para que esté con vosotros para siempre. Versículo 17, verse 17, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Ok? No está con ellos, pero no está dentro de ellos todavía. Porque esto va a ocurrir en el día o después de la obra redentora de nuestro Señor Jesús. Jesús está involucrándonos a nosotros, o mejor dicho, a sus discípulos en este momento, en esta relación que Jesús tiene con el Padre. Está introduciendo poco a poco a sus discípulos quién realmente ellos van a formar parte. Entonces sigue en el versículo 18, verse 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Versículo 20, verse 20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. ¿Se dan cuenta? Ya está entrando sus discípulos en esta unión entre el Padre y el Hijo. Están siendo uno, esta comunión. Versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré. Interesante este versículo porque podemos expandernos acá, porque podemos decir, si es que tú no obedeces mis mandamientos, no me amas. O sea que estamos viendo lo mismo lo que dice en el versículo 15. Estamos midiendo nuestra obediencia en relación a nuestro amor por Él. Entonces, importante de poder meditarlo, porque es aquí donde necesitamos conocer realmente más a Él y no realmente trabajar en nuestra obediencia.
Porque si vamos a ser obedientes, pero no podemos tener relación con Él. Nuestra obediencia procede de nuestra comunión y de nuestra relación que tenemos con Él. Si no se convierte en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, el pueblo de Israel, había un gran porcentaje de judíos israelitas que eran obedientes, pero eran obedientes porque había una ley que obedecer, no porque ellos amaban a Dios. O sea, su obediencia estaba basado en su caminar estaba basado en su obediencia y no en su amor. En nuestra posición es diferente. En nuestra posición, Pablo nos habla, o mejor dicho, la palabra nos habla de que dice que si conocemos a Él, conocerlo a Él es tener vida eterna. El énfasis está en conocerle a Él. Y en esta relación íntima podemos tener este amor, podemos conocer el amor de Dios para poder caminar de acuerdo a sus mandamientos, de acuerdo a su palabra. O sea que nuestra obediencia proviene de nuestra relación y de nuestro amor por Él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Está hablando a sus discípulos, ¿ok? El versículo 23, el Señor le responde. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará, y vendré a él, y haremos morada con él. ¿Se pueden dar cuenta? Aquí vemos la perfecta unión que nosotros tenemos, ahora que mejor dicho, que sus discípulos tienen con nuestro Señor Jesucristo y el Padre. ¿Qué le dice? El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. Está hablando de una unión entre sus discípulos y el Padre y el Hijo. Lo que estoy tratando de desarrollar, mis hermanos, es de que a pesar de que sabemos de que tenemos un Dios que nos ve desde su trono, está también involucrado en esta relación. Nosotros estamos involucrados en esta relación íntima que tenemos con Él. O sea, nuestra posición de nosotros ahora como hijos de Dios en comparación con Agar, esta mujer egipcia en el Antiguo Testamento, nuestra posición es aún de mucho más privilegio, porque nosotros podemos tener comunión con Dios en esta íntima relación. No solamente saber de que Él nos está viendo y que nosotros sabemos que Él nos está viendo, pero que podemos tener una íntima relación con nuestro Dios, con nuestro Padre Celestial, con nuestro Señor Jesucristo y con el Espíritu Santo. Y que no lo tomemos livianamente, mis hermanos, porque esto es único de los hijos de Dios después de la obra redentora. Esto no existía más antes. Si vamos a la siguiente página, en el capítulo 17, en chapter 17, no voy a tomar más para enfatizar en esto, porque en una u otra forma hemos enfatizado en el pasado. Vamos a leer unos versículos más en el capítulo 17 del mismo libro. The same book, John chapter 17. Y nos vamos a dar cuenta aún mucho más todavía lo que el apóstol Juan nos escribe referente a esta unidad. Empecemos con el 20. Dice, mas no ruego solamente por estos. ¿A quién se refiere estos? Se está refiriendo a sus discípulos. Sino también por los que han de creer en mi nombre por la palabra de ellos. Okay. Lo que hemos visto anteriormente en el capítulo 14 está hablando acerca de sus discípulos, ¿ok? De sus discípulos, cómo ellos iban a estar en unión con el Padre y el Hijo. Pero aquí, empezando en el versículo 20 del capítulo 17,
dice que no solamente ruego por estos, o sea, sus discípulos, sino también por los que han de creer en mi nombre por la palabra de ellos. Aquí en este versículo 20, nosotros ya estamos siendo incluidos ahí. We are included. Sorry, tú estás traduciendo. Nosotros estamos siendo ya incluidos en esta unión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Nuevamente voy a leer el versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Para que, escuchen esto, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Este versículo, esta segunda parte del versículo 23, donde dice, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. O sea, vemos, mis hermanos, el amor de Dios. El amor de Dios que existe para con sus hijos. Sabemos de que cuánto el Padre ama a su Hijo, al Hijo, a nuestro Señor Jesús. Pero dice que el amor de Dios es al igual para cada uno de nosotros. Nos ama de la misma forma. Yo he escuchado a algunos predicadores que han dicho, y a veces veo de que hay peso en lo que están diciendo, y dicen, Dios, el Padre, nos ama a nosotros más que amó a su Hijo. Hay cierta verdad en ello. ¿Por qué? Porque Él sacrificó a su Hijo por nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Se pueden dar cuenta de que sacrificó a su Hijo para ganarnos a nosotros. Nos da a entender acerca del amor de Dios que tiene por su creación. Por su creación, por cada uno de nosotros. Porque Él fue quien inicialmente creó al hombre, pero el hombre desobedeció. Y el plan de Dios era de que Él tenía que ser por medio de su Hijo. Tenía que hacerlo para poder nuevamente restaurar esta relación que se había perdido. Y ahora podemos vivir en el perfecto plan que Dios se había propuesto desde el inicio, de vivir en completa y en transparente comunión con nuestro Dios, con nuestro Creador. Este es el plan que Dios tenía desde el inicio, pero tuvo que ser Él por medio de su Hijo para que pueda restaurar. No ha tenido que haber sido de otra forma. Y como ya lo hemos estudiado, mis hermanos, es de que cuando Él introduce el pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios, Israel fue el pueblo escogido de Dios. Él introdujo esta relación con su pueblo escogido. Pero esa relación que duró aproximadamente 1400 o 1500 años, el tiempo de duración del pacto que tenían, fue un tiempo podríamos decir, de ensayo. A veces uno puede decir, ¿cómo puede ser esto? Es un tiempo de ensayo porque la meta final de Dios es la humanidad.
es cada uno de nosotros. Es como si Dios hubiese estado ensayando en esta relación que tenían con el pueblo de Israel. Porque vemos en las Escrituras que los autores del Nuevo Testamento, especialmente, bueno, está en todo el Nuevo Testamento, pero el libro de Hebreos predomina bastante este tipo y esta sombra acerca de lo que era el antiguo pacto, el Antiguo Testamento y la relación que había entre Dios e Israel. Porque todos esas, inclusive los sacrificios, el tabernáculo, el templo, el sacerdocio, todo eso es una introducción a lo que tenía que ser realmente ahora en este nuevo pacto en nuestro Señor Jesucristo. Todos esos acontecimientos que ocurrieron en el antiguo pacto es una sombra. Israel mismo siendo una sombra de lo que iba a ser el día de hoy a partir de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y muchos de nosotros tal vez pensamos de que el antiguo pacto fue un pacto que Dios terminó, ahora tiene un nuevo pacto con ahora el resto del mundo y los gentiles. No, es el mismo Dios, es diferente pacto, pero es el mismo pueblo, porque es la misma creación de Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, a través de ellos, porque eso es lo que habla Pablo en el libro de Romanos, en el capítulo 5:12, dice, por la desobediencia de uno entró la muerte en el mundo y por ello todos murieron, todos nosotros hemos muerto. ¿Por qué? Porque Adán y Eva murieron espiritualmente en el huerto del Edén. Y por esa desobediencia nosotros todos hemos muerto, o sea, separados de Dios. Pero ahora dice, por la obediencia de uno, nuestro Señor Jesucristo, reinaremos en esta vida, dice, reinaremos en vida. Ahora tenemos esa oportunidad de caminar en esta relación íntima, de no solamente saber de que tenemos un Dios que nos ve o que nos ve o que vemos que lo estamos viendo, pero Él está dentro de nosotros lo más cercano posible, porque ahora somos templo del Espíritu de Dios. Y esta es la naturaleza del reino de Dios el día de hoy. A partir de que nuestro Señor Jesucristo vino a establecer su reino, esta es la naturaleza de su reino. Ahora podemos vivir en esta dimensión, en esta vida, en esa transparencia, en esa comunión, en ese plan que Dios estableció desde antes de la fundación del mundo. Podemos tener comunión con Dios, podemos caminar en libertad, podemos caminar libre de pecado, podemos caminar en comunión íntima con Dios. ¿Por qué? Porque por medio de la fe, porque su palabra nos declara. No necesariamente lo vamos a ver físicamente. Escuchen esto, lo que vemos en la palabra y lo que vemos es la naturaleza de nuestro Dios, la naturaleza de este reino de Dios y que nosotros somos parte, es en lo espiritual, pero se manifiesta en lo natural, se manifiesta en lo físico. No es solamente un reino, una vida espiritual y lo físico no cuenta. No, es la realidad de nuestra posición espiritual es en lo espiritual, pero se manifiesta en lo físico, en lo natural. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Quiero decir de que lo que somos, lo que Dios ha hecho en el mundo espiritual, tiene influencia en mi mundo, en mi vida personal. Cuando el Señor me dice de que yo puedo caminar en santidad, entonces todo esto yo lo tengo claro y establecido, porque esa es la verdad de la palabra de Dios, lo tengo establecido en lo espiritual, pero se manifiesta en lo natural. Cuando el Señor dice de que por sus llagas hemos sido curados, es primeramente lo espiritual y luego se manifiesta en lo físico, en lo natural.
Cuando el Señor dice en su palabra que tenemos la mente de Cristo, primero yo lo creo porque es una verdad espiritual de la palabra de Dios, pero luego se manifiesta en mi cuerpo, en mi mente física, y realmente si lo creo, entonces puedo caminar de acuerdo a esa verdad de la palabra del Señor. Y es por ello que Jesús dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Tengan presente esto, mis hermanos, y con esto termino. Tenemos un Dios que nos ve. Tenemos un Dios que sabemos que nos ve y que vemos que nos está viendo. Pero aún mucho más cercano que eso, tenemos un Dios que está dentro de nosotros y que tenemos esa íntrica, no sé si es la palabra, íntrica relación y comunión con Él. Y a donde vamos, Él está con nosotros. Él sabe por lo que estamos pasando, Él sabe lo que estamos sintiendo, Él sabe lo que estamos pensando. Y cuando vivimos en esa conciencia de esta comunión, yo le voy a decir, nuestra vida cambia, nuestro caminar cambia. We can change. Y Dios nos transforma por medio de su amor. Pongámonos de pie, por favor. Gracias. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque nos damos cuenta, Señor, de cuánto tú nos has amado y cuánto tú nos amas. Y nos damos cuenta de la naturaleza de este reino. Y nos damos cuenta de que tú eres tan real, Señor, en nuestras vidas. A pesar que no te podemos ver con nuestros ojos físicos, pero sí te vemos con nuestros ojos de la fe. Los ojos de la fe, nuestros ojos de la fe. Gracias, Señor, por este maravilloso don que tú nos has dado de la fe, de poder creer estas maravillosas revelaciones y noticias que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por esta nueva vida que podemos ahora gozar en ti. Gracias, Señor, porque somos herederos y coherederos con Cristo de todas tus promesas. Y podemos vivir, Señor, en esta dimensión de tu reino, Señor, manifestando tu amor, tu poder y tu autoridad, Señor, en este mundo. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Señor, que la gente pueda ver, Señor, en tus hijos, en cada uno de nosotros a Jesús, a Cristo. Así como nosotros vemos en ti al Padre, ellos también puedan ver en nosotros al Padre y al Hijo. Gracias, Espíritu Santo, por darnos esta revelación y poder vivir, Señor, en esta dimensión, Señor, dando gloria y honra a ti, porque tú eres quien ha hecho todo. Y nosotros somos, Señor, el producto de tu amor. Somos amor, así como tú eres amor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.